El que busca, encuentra. Abandono familiar, discriminación y persecuciones policiales son apenas algunos de los problemas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes que en este momento están en situación de calle en Venezuela. Para conocer más detalles de esta realidad y qué se debe hacer para atenderla, hablaremos vía telefónica con la profesora Carla Serrano Naveda, socióloga especialista en Derecho de Familia y del Niño, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenida, Carla. Un gusto tenerte en Universate. Un gusto para mí haber sido invitada para hablar de este tema. Profesora, comencemos por el principio. ¿Cómo un infante o adolescente llega a vivir en la calle? ¿Qué entorno y qué condiciones propician esa situación? Bueno, definitivamente los niños en situación de calle no es un fenómeno que se estudie recientemente. La verdad es que lo podemos rastrear y encontrar que desde hace décadas se estudia. Y definitivamente es un fenómeno multicausal. O sea, hay unas condiciones estructurales de los países, de las sociedades, porque obviamente si hay hambre, si hay pobreza, si hay desempleo, toda esa precariedad afecta directa, indirectamente a las familias y en cascada esto va bajando hasta que por supuesto se generan unas condiciones particulares que propician que entonces algunos niños, niñas, adolescentes estén en los espacios públicos de manera permanente y generen un vínculo con ellos y bueno, hasta que, porque eso es gradual y variable, hasta que bueno, hay momentos en que se pueden realmente totalmente desconectar, ¿no? ¿Y cómo se perciben cómo se autoperciben los menores de edad en situación de calle? Porque con carencias materiales y tal vez emocionales pudiera ser difícil para ellos vislumbrar o buscar un bienestar. ¿Cómo se autoperciben ellos? El Comité de los Derechos del Niño produjo una observación general trabajando este tema. Y para trabajar este tema ellos consultaron las opiniones de más de 300 niños en distintos países del mundo. Y es súper interesante escucharlos a ellos en primera persona porque los niños, niñas y adolescentes en situación de calle quieren valerse por sí mismos, quieren ser reconocidos, piden ser respetados y tratados de forma que se les garanticen sus derechos y su dignidad, porque son seres humanos. O sea, allí creo que nos toca a todos nosotros tener muy claros y muy presentes que porque estén en situación de calle, ellos no han perdido ningún derecho. Y no por eso deben ser acosados, no por eso deben ser reprimidos, y no significa que se le anulen o pierdan su condición de derechos. Entonces, ellos están muy claros y justamente lo que han pedido es a los gobiernos, a las familias y a la sociedad y a las comunidades que trabajemos para garantizarles derechos. Ahora, ¿qué oportunidades reales tienen estas criaturas para superar esa situación de calle y poder desarrollarse plenamente y tal vez cumplir con las metas que se han trazado, en las que han pensado? Yo creo que esta pregunta me da pie para mencionar que a este fenómeno normalmente se le ha abordado de tres maneras. O sea, históricamente pudiéramos ver que ha habido un enfoque asistencial, que es cuando creemos que los niños son objetos, ¿verdad? Son objetos y son víctimas, que lo que merecen es nuestra compasión y nuestra lástima, y entonces tú te aproximas a ellos para rescatarlos. Ese es como un enfoque que en algunos momentos ha sido el predominante. Uh-huh. En otros momentos el enfoque ha sido represivo, y entonces los vemos como delincuentes, ya los etiquetamos así, los estigmatizamos de esa forma, los vemos como peligrosos y bueno, el enfoque es punitivo, de castigo, etcétera. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Deberíamos apuntar al enfoque basado en derechos y entender a los niños que están en situación de calle como sujetos, que no han perdido esa condición y que justamente con ellos hay que construir las salidas, las rutas de salida de la calle, hay que construir con ellos las medidas, las estrategias, los planes que se lleven a cabo y sobre todo, como lo dice el nombre del enfoque, garantizándole su derecho a la dignidad, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la participación. Entonces, evidentemente, sí, es un camino más largo, es un camino que por supuesto es más difícil, pero que es el que realmente va a garantizar un éxito, porque con los enfoques asistenciales o asistencialistas y con los enfoques represivos,
que tienen una muy corta duración, a los pocos meses, al poco tiempo, los niños otra vez están en situación de calle. O sea, vuelve, el ciclo se repite con bastante frecuencia y con bastante rapidez. Mientras que si trabajáramos realmente con una mirada de mediano hacia largo plazo, lograríamos construir una ruta de salida más sólida, porque está hecha con los propios chamos, además considerándolos sujetos de derechos. Ustedes están escuchando a la profesora Carla Serrano Naveda, socióloga, especialista en Derecho de Familia y del Niño, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Lo decías hace minuto, Carla, y la UNICEF también califica como problemático el uso de la expresión niño de la calle para referirse a estos menores que no tienen hogar, porque, como decías, se les estigmatiza al considerarlos un peligro y una fuente de conducta criminal. Pero lo que sí es cierto es que por ejemplo, es común encontrar menores en esta condición que deambulan cerca de semáforos a la espera de la luz roja para acercarse a los carros e intentar limpiar los vidrios y hacer algún dinero de esa manera. Ante lo cual no son pocos los conductores que los rechazan. ¿Qué hacer en estos casos desde este lado? ¿Darles o no darles lo que piden? Porque algunos podrían estar trabajando para redes ilícitas, incluidas las de prostitución, pero tal vez otros estén realmente buscando el sustento diario. Entonces, ¿cómo contribuir a que esos niños no sean maltratados de esa forma y cómo identificar cuál es el objetivo que tienen en ese momento? Cuando se hizo la LOBNA, nuestra ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, e hicimos el cambio de paradigma de la situación irregular a la protección integral, y todo eso empezó por allá en el año 2000, ¿verdad? Ya tenemos un par de décadas y unos añitos más transitando este cambio de paradigma. Se tenía claro que teníamos que trabajar desde lo local, porque hay un principio básico que todos debemos tener en cuenta y es la corresponsabilidad. O sea, ese niño que está en la calle a esa hora de la noche y que nos toca el vidrio, que pretende limpiarle el parabrisas a algún conductor, o sea, hay que mirarlo desde el punto de vista de que es un sujeto de derechos y que somos corresponsables de lo que está pasando por acción, por omisión, etcétera. Porque hay un Estado que está fallando, porque hay unas familias que están fallando y porque como comunidad y como sociedad también estamos probablemente fallando. Entonces, claro, quizás nuestra conciencia se calma más rápido o creemos que se nos alivia si le damos un billete, lo que sea, cuando deberíamos es estar trabajando para prevenir y ver cuáles son las condiciones que están generando en mi comunidad, que haya niños en los espacios públicos y que estén dependiendo de la calle para vivir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con los colegios y escuelas que deberían ser lugares de protección de los niños? Ese chamo está desescolarizado, ¿por qué está desescolarizado? Como hay que examinar cada caso concreto, o sea, su familia migró, ese niño quedó solo, quedó en manos de la abuela, quedó en manos de un tío, o sea, recibía maltrato, es víctima de abuso sexual y por eso terminó en la calle. O sea, hay que, por supuesto, plantearse con mayor amplitud y profundidad un cuadro en donde mi conciencia no se calma o yo no contribuyo tanto simplemente con darle un billete, ¿no? Porque hay que mirar, o sea, tenemos programas de protección, de prevención, y estamos dando charlas, estamos dando acompañamiento. O sea, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer para realmente contribuir en mi comunidad para que estos niños, además pasa el fenómeno de que nos vamos haciendo cada vez más indolentes, porque como los vemos todos los días, lo naturalizamos, ya nos parece normal que, bueno, justamente se convierte en un objeto, ya deja de ser un sujeto de derechos. Entonces, bueno, nada, allá él, que sálvese quien pueda, está ahí en la calle, ya veremos. Además, jugamos a un poco la crónica de la muerte anunciada, como el famoso título del libro. Entonces, bueno, sabemos que un niño en situación de calle además es muy propenso a terminarse vinculando a bandas, al tema de la criminalidad, que son grupos que incluso los absorben y adoptan y les dan un sentido de pertenencia, de identidad. Entonces es un fenómeno realmente más complejo, en donde en lo local los consejos de protección de nuestros municipios, los consejos municipales de derechos de nuestros municipios tendrían que estar trabajando para diseñar políticas públicas en lo local y prevenir.
Precisamente, fenómeno. precisamente, Carla, llegar a la situación que has descrito hace evidente que hay carencia de políticas públicas para atender a los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle. ¿Qué se debe hacer desde las universidades? ¿Qué se está haciendo para decirle al Estado que hace falta atender estos casos? O sea, yo creo que una tarea importante es documentar. O sea, obviamente cifras oficiales sobre este tema no tenemos, no disponemos, como tampoco en otros. O sea, no es que en el tema de niños, niñas y adolescentes nosotros pudiéramos entrar a la página web del Ministerio con competencia en materia de niños en Venezuela y encontrar información desagregada sobre, no sé, niñas embarazadas, niños vacunados. No, o sea, realmente aquí hay un tema muy serio de déficit con la data. Entonces, bueno, nosotros desde la academia podemos aportar la documentación, hacer los estudios que hacemos, que bueno, no tienen el alcance nacional que nos gustaría, porque eso requiere una inversión importante de recursos, pero bueno, aunque sean fotos parciales, irlas tomando en Caracas, en Guayana, por ejemplo, en la UCAP, y las otras universidades en otras partes, para ir documentando el fenómeno. Y bueno, yo creo que hay que hacer sensibilización a la ciudadana, acompañar a las familias, remitir, bueno, si hay un servicio de atención psicológica en la comunidad o no cercano, bueno, no esperar a que lleguemos a esta situación. O sea, si sabemos, por ejemplo, en una casa concreta de un niño que está siendo víctima de maltrato sistemáticamente, ese niño es bastante probable que termine comprando los tickets para ganarse la rifa y terminar saliendo de su casa, porque si está recibiendo de manera sistemática un maltrato, entonces tú dices, bueno, si estamos notando eso, denunciar, acompañar a esas familias, no para juzgarlas o reprimirlas, sino para justamente que hagan mejor su trabajo de crianza, de socialización, de acompañamiento de los niños y tratar de atajar a tiempo fenómenos antes de que escalen y entonces lleguen a estos niveles en donde realmente el niño puede verse desvinculado del hogar por motivos violentos. Carla, el tiempo nos ha resultado muy corto. La verdad es que podríamos hacer un programa entero con este tema. Te agradecemos haber atendido nuestra invitación y te deseamos mucho éxito en tu gestión como directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Muchísimas gracias a ustedes, a la orden. Conversábamos con la profesora Carla Serrano Naveda, socióloga especialista en Derecho de Familia y del Niño, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Recuerden seguir la cuenta @cdh_UCAP o ingresar al portal cdh.ucap.edu.be. El que busca, encuentra.